Entonces, nuestra clase ahora va a ser de crear una clase mascota y sobre esa clase mascota vamos a trabajar. La clase ya como está creada, la podemos llamar desde acá. Entonces, para que vean qué puede pasar, si yo tengo esa clase sin ningún atributo, yo digo acá, por ejemplo, llamo a mi mascota. Entonces digo mascota y creo m igual new mascota. Entonces lo que tengo aquí, según lo que vimos el otro día, es la clase, el objeto, llama al constructor y el constructor se llama mascota. Entonces si yo le coloco acá un print am y ejecuto eso, me dice que existe una mascota en esa dirección. ¿Estamos? Ok, ahora ojo, que si yo coloco otra mascota, mascota f, hacia secas, y coloco f, ¿qué debería imprimir? De hecho me está reclamando, mira. Dice, variable f no está inicializada. ¿Por qué? Pregunto, ¿f es una mascota? ¿Me está reclamando? A ver, pregunto, dice, variable f might not have been initialized. La pregunta es, ¿f es una mascota? No. ¿Por qué no? No, porque son dos mascotas distintas. Esa es m y esa es f. Son dos mascotas. Pero ¿cuál es la diferencia entre m y f? En que m no ha sido construida. F, no ha sido construida. Entonces, f aquí es null. Me va a arrojar un error y obviamente no va a compilar. Entonces, si yo lo quiero hacer en otra línea, le digo que f es igual a new mascota. Ahora sí, entonces si yo ejecuto el main, tengo dos mascotas. ¿Ok? Ya. Recuerde que eso, no se asuste, eso es la dirección nomás. Eso es como una dirección de memoria que maneja Java y para nosotros en realidad es natural que aparezca como un nombre raro ahí, pero es la simbología que ocupa Java para trabajar los objetos. Entonces esta mascotita por ahora pregunto, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las características que definen a una clase? ¿Cómo se llama eso? Los atributos. Pregunto, ¿tiene atributos? No, pero ¿existe como clase? ¿Tiene constructor? Sí, porque si no, no hubiera podido ocupar eso. Recuerde, toda clase tiene un constructor que se llama por, que se ejecuta solo. Un constructor por defecto. Entonces, es lo mismo que hacer esto. Con al insert, generar constructor, eso. Ese es el constructor por defecto, lo que pasa es que aquí es explícito. Ahí está, implícito. Como no tiene atributos, le vamos a crear un par de atributos a esta clase. Y yo a mi mascota le voy a poner un nombre. Le voy a poner un nombrecito. Le voy a colocar un estado. Y le voy a colocar hambre. ¿Cuántos atributos tiene mi clase ahora? 3. Pero recuerde que hay que encapsular esto y colocarlos como privados. Veamos qué pasa. Entonces, si yo ahora voy y construyo nuevamente nuestras mascotas, miren lo que pasa. Miren interesante esto. ¿Se fijan que termina en 742? Mira. Y les vuelve a dar la misma dirección. Eso en Java se llama just in time. Lo que pasa es que Java no reutiliza las direcciones de memoria y a través de una lógica inteligente que tiene es capaz de volver a direccionar los objetos sin tener que eliminarlo todas las veces que se recrean. Normalmente Java tiene sus propios recolectores de basura, pero eso lo maneja en forma interna. Entonces, ya que tengo esta mascotita, nos faltaría crear el constructor, que es por defecto, y el constructor con parámetros, que es con todos esos atributos. Entonces, veamos. Según lo que existe en la línea 6 y 7, eso sería el constructor. Y eso sería también él. Por lo tanto, ¿cuántos constructores hay? 1. 1, porque es el mismo nombre. Mascota.
eso que está aquí adentro, en inglés se le llama sign. Sign. Eso es la firma. Por lo tanto, en inglés eso es sign. Significa que este es sin parámetros y ese es con parámetros. Por lo tanto, la firma es distinta. A eso se le llama distinta firma. Eso en inglés se llama overload. ¿Qué significa overload? Que se escribe el mismo nombre pero con distintos argumentos y o parámetros. Entonces, nos falta ahora los get y los set. Get y getter and setter. Y vamos a agregarle los get y los set a todos. Entonces ahora, ¿puedo saber el nombre de mi mascota? Sí. ¿Puedo saber el estado? Sí. ¿Y puedo saber su hambre? También. Y además la puedo cambiar. Entonces si yo voy acá, como estas son mis dos mascotitas, yo voy a poner acá, por ejemplo, m.set nombre y le voy a colocar Pepe. Entonces mi mascota ahora se llama Pepe. Entonces acá abajo es, ¿ese Pepe quién es? No. Es el nombre de mi mascota M. Recuerde, aquí afuera se llama M y F, ¿cierto? Pero adentro es this. Esa es. El this es la instancia. Recuerde, revisemos. Esa es la clase. Ese es el objeto. Ese es el constructor. Y al invocar el constructor se genera una instancia de mascota. Y esa instancia de mascota va a ser this. Entonces, ¿quién es M? Una instancia de mascota. ¿Quién es F? Otra instancia de mascota. Por eso aparece eso. ¿Ok? Entonces ahora yo digo, si digo por defecto, podría poner por ejemplo que me muestre el nombre de la mascota F. ¿Qué debería imprimir? ¿Cómo se llama la mascota F? No tiene nombre. No tiene nombre. Veamos. Ojo, ¿la mascota F tiene nombre? Sí. Sí, pero el valor del nombre es null. Porque si usted me dice que no tiene nombre, es como que yo borre eso. Por lo tanto, pregunto ahí, si yo coloco esto, ¿la mascota tiene nombre? No. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cuál es su valor? Null. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahora ya tenemos set nombre, get nombre. Entonces yo, por ejemplo, algo interesante que les puede parecer importante de revisar. La mascota por defecto se crea sin argumentos o con argumentos. Entonces yo podría decir, a ver, y si yo quiero que todas las mascotas cuando se crean se llamen A o mascota, o que tengan por nombre mascota, ¿qué habría que hacer? Veamos, mira. Supongamos que yo coloco lo siguiente aquí. Mascota. La pregunta del millón es, mira. La pregunta del millón es, aquí en esta línea, la mascota se crea y se llama, pero es la instancia, ojo, es la instancia. ¿Qué debería imprimir ahí? La dirección, perfecto. Acá crea otra mascota. Acá imprime la dirección de la mascota. Ahora le cambia el nombre a M. ¿Y qué imprime? Pepe. ¿Y aquí qué debería imprimir? No, mascota. Ya no es null. ¿Por qué es mascota? Porque ahora todas las mascotas por defecto tienen nombre mascota. Ahora ese nombre por simbolismo puede ser algo genérico. Por ejemplo, yo todos los lápices no les coloco la marca, pero vienen todos listos para llegar y timbrar. Entonces aquí les doy los valores por defecto para que no valgan, en este caso, un valor nulo. Y si yo quiero que no valga hambre, por ejemplo, si voy acá, pregunto y digo, si yo imprimo m.getHambre, ¿cuánto imprime? ¿Cuánto imprime? A ver, aquí le vamos a poner un valor para que se muestre. ¿Cuánto imprime de hambre? Ahí. ¿La mascota M tiene hambre? Sí. ¿Cuánto vale el hambre?
0. 0. Porque es un entero. Ahora, y si yo quiero que todas las mascotas tengan de hambre menos 5, sería dis.hambre igual menos 5. Ah, o sea que ahora todas las mascotas por defecto tienen de hambre menos 5. Okay. Ahora, es un simbolismo, pero supongamos que la mascota, como nació con hambre, le damos de comer. Ya. Entonces, para cambiar el hambre, lo podríamos hacer así. Pues yo digo mascota. Punto, no es mascota, perdón. M.set hambre, ¿no? Pero es como que estoy cambiándole el estado de hambre. Pues entonces, ¿cómo se llama el método? ¿Cómo se debería llamar el método que alimenta a la mascota? Como que es lo obvio, ¿no? ¿Cómo se debería llamar el método? Comer, ya. ¿Sirve comer? ¿O alimentar? Ya, alimentar queda mejor. Ya. Entonces yo digo mascota y vamos a crear un método que se llame alimentar. Entonces public ¿qué? Void. Alimentar. ¿Y por qué void? Porque la mascota come, ¿no? Y no retorna nada. Ya. Ok, ¿y la mascota qué come? Enteros. La mascota come enteros. Y la mascota, la mascota come comida que es entero. Bien, la mascota si come, ya no tiene tanto hambre, ¿no? Pero va a depender de lo que coma. Por lo tanto, la mascota hasta este momento, ¿cuánto tiene de hambre? No lo sé. No lo sé. Eso tiene de hambre, ¿no? Que puede ser menos 5, menos 8, menos 10, 14. La mascota es buena para comer, tiene 100 y todavía tiene hambre. Entonces, si yo quiero alimentarla, le tengo que hacer un set hambre, ¿no? Entonces se supone que el set hambre va a ser un set hambre. Ups. Déjenme arreglar eso. Es que me tiró un tremendo tollo ahí. Listo. Set hambre. Ya, set hambre. Y ahí me dice qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿a qué corresponde eso? Al hambre que tiene, ¿no? Pero si le doy de comer, ¿cuánto va a tener ahora? Lo que tiene más lo que le estoy dando a comer. Que no sé cuánto es. No sé cuánto es. Entonces, por defecto, las mascotas vienen con menos 5. Podría ser menos 8, da lo mismo. Entonces, veamos qué pasa. Se supone que, ¿cuánto tiene M? Lo vamos a hacer aquí al tiro con F. Vamos a hacer hambre de M. Y vamos a colocar acá abajo hambre de F. Y acá sería F. Vamos a darle vuelta un poquito a esto. Entonces, las dos mascotas tienen menos 5 de hambre. Entonces, vamos a alimentar a ambas. Entonces le digo M. ¿Cuánto le voy a dar de comer? Ya 6, para que quede con hambre positivo. Ya el otro no nos quedó comida. Y no alcanzó para darle 3 nomás. ¿Me siguen todos? Sí. Entonces voy a volver a colocar esto aquí. Entonces vamos a poner aquí. Entonces vamos a poner eso ahí. Entonces veamos. Son mis dos mascotitas. La primera se llama Pepe, la otra se llama Mascota. Las dos comienzan con menos 5 de hambre. Como a la primera, ¿cuánto le di de comer? 6. 6 menos 5, 1. Quedó con hambre positivo, ¿no? Pero a la otra, ¿cuánto le pude dar de comer? 3. Por lo tanto, todavía quedó con negativo. Aquí, la jugarreta es ver cuándo yo decido que la mascota deja de tener hambre, ¿no? Por ejemplo, digo que el hambre se le acaba a los 10, por ejemplo. Entonces se supone que si la mascota llegó a los 10 que me debería decir, ya no tengo hambre. Corta, no como. O todavía tengo hambre, por ejemplo. Ya, vamos a arreglar aquí. Entonces, ¿el alimentar está bueno? Ya, pero vamos a hacer algo antes de arreglar esa pequeña observación. Y voy a hacer lo siguiente. A este F le voy a dar de comer 2 veces, mira. Le voy a dar de comer 2 y 2. Y voy a... Déjenme... Pero quiero que arreglemos algo. Entonces, bien, aquí los dos parten con menos 5, le di 6, le di 3, ¿cierto? Después le di 3 y 3, ¿no? Le di 2 y 2. Por lo tanto, ¿cuánto le quedaban? Menos 2.
más 2, 0. Más los otros 2 queda 2. Listo. Pero hay un problema. Legalmente, ¿yo le puedo dar de comer mientras está comiendo? ¿Qué debería pasar? Que tendría que estar esperando y después darle de comer, pues, ¿no? O sea que ya, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. La mascota tiene un famoso estado, ¿no? Entonces, si lo ponemos simbólicamente, ¿qué estado puede tener la mascota? Comiendo, durmiendo, bebiendo, corriendo, ¿qué más? Jugando. Pero vamos por lo que ya estamos trabajando aquí. Entonces, la mascota apenas se crea, la vamos a colocar en estado. No. La mascota apenas se crea va a estar esperando, ¿no? Ya. Entonces, vamos al main y vamos a poner aquí. Vamos a hacer aquí. Vamos a poner aquí eso. F. No es hambre. Este es estado de M F. Get estado. Entonces Tiene que cambiar el M a la F. acá sería M y acá tendría que ser F. Entonces yo no importa que coloque varias líneas, si después ustedes las van a copiar. Tengo ahí y después por acá. Entonces veamos. Ya veamos. La mascota M y F están todo el rato. Y mientras yo les di de comer, ¿en qué estado estaban? Nunca cambió esto, ¿no? Sí. Entonces cuando yo le doy de comer, ¿en qué estado tendría que estar? Comiendo. Ah, ok. Arreglémoslo. Entonces, aquí, cuando yo le empiezo a dar comida, ¿en qué estado debería quedar? ¿This punto? ¿Set estado en qué? Comiendo, ¿no? Ok. Perfecto. Ahora están. Después empezaron todos a comer, ¿o no? Ya, pero voy a copiar esto acá arribita para que lo imprimamos al principio. Aquí creé las dos mascotas, ¿cierto? Vamos a poner eso ahí. Listo, veamos qué pasa aquí. Ok. Las mascotas nacen esperando. Después le empecé a dar de comer. Comiendo. Pero mientras estaban comiendo, de nuevo les di de comer. Entonces, ¿es posible que pase eso? No, ¿qué debería pasar? Que cuando la primera vez que está comiendo me diga ya estoy comiendo. Y después que coma, yo le digo que espere para que pueda volver a comer. Ya. Entonces, aquí hay que preguntar algo. ¿Y cuál es la pregunta? Si está comiendo. Más fácil, si está esperando, ¿no? Porque si está esperando puede comer. Y si no está esperando, ya, pues, pero es que esa es la gracia, porque si no está esperando, ¿en qué puede estar? En cualquier otra cosa, pues puede estar durmiendo, corriendo, jugando, peleando. ¿Ok? Entonces, if ¿qué? No, tampoco. Si usted dice esperando así, ¿así? No, pues, estado. Pero es this punto. Ya, y aquí les voy a mostrar un método que se hace para poder comparar string. Lo que pasa es que eso es algo súper importante que se hace en programación. Entonces, aquí lo que estoy preguntando es si el estado es igual a esperando. No se lo voy a anotar aquí. Usted hubiera escrito así. Eso no sirve. En Java, para preguntar por un string se pregunta con equals. Por lo tanto, si usted quiere preguntar el nombre de la mascota, es this.getNombre equals Pepe. O sea, el equal sería como reemplazo de igual. Cierto. Ese equals se reemplaza porque no se puede ocupar ese. Pero sí se puede ocupar, por ejemplo, si tú escribes esto. Si es que fuese así, por ejemplo, si el estado fuera un char, así, ahí sí se puede. Pero esa cuestión, para que les quede súper claro, eso es un char. Y eso es un string, mira. ¿Se ve?
string char. ¿Y eso qué dice acá? Que es un string. ¿Se entiende? Ya. Entonces, bien, si el estado es esperando, entonces ¿qué hago? Le doy de comer, ¿no? Y si no es esperando, ¿qué le digo? Que no puede comer. Hacerla simplecita, ¿no? No puedo comer. Veamos qué pasa. Momento. La mascota estaba en menos 5, ¿cierto? Le dimos de comer 6 y está comiendo. La mascota F tiene menos 5 y le dimos de comer 3, pero siguió comiendo. Y yo intenté darles de comer de nuevo, ¿no? ¿Y qué me dice? Que no pueden comer porque están comiendo. Por lo tanto, la única posibilidad que dejen de comer es que yo les diga que deje comer o que vuelva a esperar, ¿no? Ya, que vuelva a esperar. Entonces, lo vamos a arreglar. Entonces, ¿dónde tengo que dejarlas de comer? A ver, aquí, ¿eso está bien? Sí, ¿eso está bien? Ya, ¿en qué estado están? Comiendo. Ya, antes de alimentar a F, ¿qué hay que hacer? Decirle que quede esperando, ¿no? Entonces le digo F punto. ¿En qué? ¿Me están siguiendo, no? Ya. Entonces, ¿cuánto le voy a dar de comer? 2. 2 más, ¿por qué? Porque cuando llegue aquí, ¿está esperando? Sí, pero ¿en qué estado va a quedar? Va a quedar comiendo, ¿se va a poder volver a alimentar? Veamos qué pasa. Dice, ¿pudo comer? De nada te aparecían 2, po. Ahora, el estado de hambre de F es, ¿por qué? Porque solamente le pude dar 2 una vez más. Entonces, ¿qué pasó? Que esos últimos 2 no los pudo comer porque no está esperando. Entonces, si ahora coloco nuevamente eso acá, ¿ahora puede comer? Sí, ahora se puede comer toda la comida. Ahí quedó con 2. ¿Se entiende la idea? Ya. Ahora, desde el punto de vista técnico, si yo quiero hacer, a ver, ¿qué más es esto? Quiero hacer dormir a la mascota. ¿Qué hay que hacer para que duerma? Supongamos. No, terminemos con el hambre. ¿Cuándo la mascota ya no quiere comer más? ¿Y cuándo asumo que la mascota está llena? Cuando llega un número. El hambre tiene hambre, pues entonces pongámosle aquí un estado, private insaciedad. ¿Cuándo la mascota se sacia? Cuando llegue a algo. Entonces, por defecto, todas mis mascotas se sacían a los 10. ¿Me siguen o no? Entonces está bien. Entonces puedo colocar el get y el set, y de hecho lo voy a hacer para que quede como explícito aquí. Después de ese le voy a colocar el get y el set y le voy a agregar la saciedad. Y para hacer la cortita aquí, podríamos agregarlo aquí mismo a mano. De hecho, esto se puede hacer así, no tengan drama ni miedo en hacerlo. Eso queda súper ordenadito y se ve bastante bien. Entonces acá, coma, int, saciedad. No tengan miedo en escribirlo. Entonces, ¿qué quedó por ahí? 10 punto, saciedad igual a saciedad. Entonces yo construyo mi mascota con nombre, con estado, con hambre y con saciedad. Listo. Por defecto todas nacen con hambre y se les quita el hambre a los 10. Veamos. Entonces aquí, alimentar. Pregunto, ¿la mascota está esperando? Sí, pero ¿qué más hay que preguntar? Porque no sé si está saciada, pero la única observación es, si está esperando, puede estar llena, ¿no? Pero puede estar esperando y tener hambre. ¿Y cómo sé si tiene hambre? Otro hispo, un hambre. ¿Cómo sé si tiene hambre? Si digo, no necesariamente. Sí, el hambre, ¿no? Si el hambre es menor, no.
¿Me siguen ahí o no? Pregunto, si la mascota está esperando, ¿y qué significa eso? Que tiene hambre. Que tiene hambre, entonces ¿qué hago? Va que coma nomás, pues si después si se pasó da lo mismo. Entonces dice, si tienen hambre, dice no puedo comer, agreguémosle un mensaje, o no, o estoy satisfecho. Porque puede estar corriendo, insisto, puede estar en otra cosa. Veamos qué pasa. Ya, comiendo, no llegó acá, no llegó al caso, ¿no? No llegó al 10. Veamos qué pasa si yo le doy de comer un montón ahora. Veamos, si le digo aquí, ¿cuánto daba? Al final quedaba en 2, ¿cierto? Ya, si le ponemos 15, no, aquí, le doy de comer 15, ¿o no? Caleta, ya veamos qué pasa. Ya, entonces la mascota F empezó a comer, ¿no? Y yo le intenté dar de comer esos 2, ¿o no? Pero ¿por qué me dice que no puede comer? Porque superó el límite de hambre, ¿no? Que eran 10. O sea que la mascota en realidad está sobrepeso. Porque está con 13. O sea, ¿la podemos hacer adelgazar? Ya, entonces ahí podemos inventar un montón de métodos que tienen que ver con la lógica y el ejercicio que les voy a dar después. Ahora podemos personalizar toda esta cuestión, pero la idea es que si usted tomó a bien que eso es alimentar, ¿la podemos hacer correr? Sí. ¿La podemos hacer descansar? Sí. ¿La podemos hacer dormir? Sí. ¿La podemos despertar? Por lo tanto, suponiendo, para terminar la grabación, la mascota, ¿en qué estados no puede comer? El que sea distinto de... Por lo tanto, la mascota, si está durmiendo, ¿qué me va a decir? ¿No puedo comer? ¿O estoy comiendo? Si la mascota está corriendo, ¿qué me va a decir? ¿No puedo comer? ¿O estoy comiendo? Entonces es mejor decirle de alguna manera esto en positivo para que yo después cuando coloque el método correr, el método dormir, el método despertar, el método a lo mejor jugar, la puedo crear de alguna manera desde acá. Entonces por defecto todas se crean con el nombre mascota, con hambre -5, en el estado esperando y con saciedad 10. Por lo tanto, todas las mascotitas que yo creo aquí están en esas condiciones. Así que aquí puedo crear todas las mascotas que se me antojen. Así que por ese lado da exactamente lo mismo.